Bueno, siendo las 15 horas, vamos a dar comienzo a la actividad del día de la fecha. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al ciclo de videoconferencia de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En esta oportunidad disertarán Silvia Sega, Nores Pignata, Rosana Fabiano, sobre la maternidad de mujeres privadas de la libertad. Silvia Sega es licenciada en Servicio Social, abogada, especialista y maestrada en problemáticas infanto-juveniles de la Facultad de Derecho, ex prosecretaria de Menores de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, ex referente de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema para la Jurisdicción Federal de San Martín, coautora de la primera investigación de nuestro país y posiblemente de América Latina sobre niños de madres encarceladas 1994-95. Experta expositora ante el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas en su día de debate sobre dicha temática del año 2011. Nores Pignata es abogada de la Universidad de Buenos Aires, mediadora, diplomada superior en Ciencias Sociales con mención en Género y Justicia, asesora tutelar de la Cámara de Apelaciones Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas, integrante de la Asociación Civil Razonar, integrante de la Comisión de Selección Penal Juvenil del Consejo de la Magistratura de la provincia de Mendoza, integrante del Observatorio del Lenguaje Claro UBA, asesora técnica de programas en organismos públicos y privados, activista de derechos humanos, docente del Instituto Superior de Seguridad Pública, miembro de AMJA, Red de Mujeres por la Justicia, Colegio de Magistrados y otros. Roxana Fabiano, licenciada en Servicio Social por la Escuela Superior del Servicio Social de la Universidad de Morón, abogada egresada de la Universidad de La Matanza, titular de la Prosecretaría de Menores y Asistencia Psicosocial de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, realiza actividades de coordinación y supervisión de equipos interdisciplinarios y es especializada en prevención social del delito. Bueno, con ustedes damos comienzo a la actividad de hoy. Bueno, voy a arrancar yo soy Silvia Sega y voy a hacer simplemente lo siguiente, plantearles, encuadrar qué es lo que vamos a hacer hoy. Y se lo quiero encuadrar en dos cuestiones. La primera cuestión que quiero encuadrar es desde qué perspectiva vamos a hablar de la maternidad. Porque cuando uno habla de maternidad, nunca es un hablar neutro, objetivo, aséptico. Siempre se habla desde un lugar. Entonces lo que queremos es plantearles desde dónde va a ser este lugar. La segunda cuestión tiene que ver con el contenido, que eso lo vamos a ver luego. Respecto de la perspectiva desde la que arrancamos con esta videoconferencia es la siguiente. Ser mujer supone una serie de restricciones, de limitaciones, de cargas diferenciales respecto de la que nuestra sociedad estructuralmente, históricamente le asigna al varón. En el sistema punitivo esto se agrava mucho más, y en el paradigma del sistema punitivo, que es la cárcel, se pone en blanco sobre negro esta cuestión. ¿Por qué? Porque la cárcel está pensada para los varones. La realidad es que la cárcel no está pensada para nosotras y no tiene en cuenta nuestras condiciones diferenciales. No las tiene en cuenta en la salud, no las tiene en cuenta en la salud mental, no las tiene en cuenta. Pero entre esas condiciones diferenciales que no tiene en cuenta, una condición diferencial importantísima tiene que ver con la maternidad. Entonces, con la posibilidad de ejercer la maternidad. Entonces, esto, para quienes intentamos hacer algo respecto a esta cuestión, nos para en una paradoja, porque por un lado tenemos un sistema que no tiene en cuenta, no considera esas condiciones diferenciales, y por otro lado, la ley que rige estas cuestiones, que es la ley de ejecución de la pena,
nos tiene en cuenta solamente en tanto madres, a través de dos institutos, de la detención domiciliaria y de la posibilidad de convivencia con los chicos en las unidades penales. Entonces, esto que resulta una paradoja, que el sistema que no tiene en cuenta las condiciones, la condición que tenga en cuenta es la maternidad, nos obliga a hacer un equilibrio enorme cuando quienes estamos fuera de la cárcel queremos actuar, queremos intervenir, queremos hacer algo con este tema. ¿Cuál es este equilibrio? Por un lado, la ley refuerza el estereotipo de la mujer madre, de la mujer destinada a hacerse cargo del cuidado de los niños y la premia con beneficios, para decirlo de alguna forma, cuando desempeña bien su rol de buena madre. Por otro lado, esto es por un lado uno de los riesgos que tenemos. Por otro lado, para hacer este equilibrio, para equilibrar esto, tenemos mujeres, muchas mujeres, que porque lo eligieron o simplemente porque la vida la llevó a eso y lo aceptaron y no reniegan de eso cuando están presas, se hacen cargo de los chicos y se siguen haciendo cargo aún estando presas en condiciones sumamente restrictivas, sumamente restrictivas. Entonces, esto nos lleva, cuando intentamos trabajar sobre el tema, y es un poco la perspectiva desde la cual vamos a plantear hoy los distintos, eh, las distintas experiencias, las prácticas que les vamos a traer, nos obliga al camino de una cornisa entre dos miradas que parecen contradictorias, pero que pueden ser complementarias, porque por un lado nos obliga a acciones o a lecturas que no cristalicen a la mujer en el rol, que entiendan que las mujeres tenemos otras posibilidades de desarrollo que no son solamente la función reproductiva. Esto por un lado. Y por otro lado, tenemos la necesidad en este equilibrio, en esta cornisa, de actuar respetando a aquellas que de alguna forma asumen ese rol y no abandonan a los chicos y siguen haciéndose cargo de los chicos, viendo cómo actuar para morigerar esa doble carga que supone maternar cuando se está presa. De esto nos va a hablar Noris. Pero bueno, en este delicado equilibrio entre no reforzar el estereotipo y a la vez respetar la necesidad de morigerar la carga de quienes maternan, es que nos paramos para pensar cualquier cuestión que tiene que ver con esto. Y esto se va a ver en las dos experiencias que nos traigan Rosana y Noris. Esto, por un lado, les quería plantear desde dónde hablamos cuando hablamos de esto. La segunda cuestión que les quería plantear es que la ley de ejecución de la pena, motiva a que tengamos tres grandes grupos de mujeres que maternan. Primer grupo, las mujeres que conviven con sus niños en las unidades penales, con sus niños hasta 4 años. Segundo grupo, mujeres que conviven con sus niños hasta 5 años en la detención domiciliaria. Tercer grupo, mujeres que no integran ni este grupo ni este otro, que son la inmensa mayoría, porque hay montones de mujeres que maternan y que o no se les ha concedido el arresto domiciliario o no encuadran en los requisitos del arresto porque tienen los chicos que superan el límite etario que exige la ley, o aun cuando hayan decidido tener los chicos con ellas en las unidades penales. Esto no se pudo concretar porque hay una serie de factores que ustedes saben que no siempre, por más que está en cabeza de la mujer esta decisión, esto se concreta. Entonces, el tercer grupo es el grupo gigantesco. Y sobre este grupo vamos a hablar nosotras hoy. ¿Por qué? Porque
es el grupo más invisibilizado, es el grupo más silenciado, es el grupo que no tiene ni ellas ni sus chicos normas que las protejan. Quien quiere tener a su bebé consigo tiene una norma que la protege. Quien puede estar en un arresto domiciliario con sus chicos tiene una norma que la protege a ellas y a los chicos. Al grueso de las mujeres que maternan en la cárcel, nada las protege, pero además no solamente nada las protege, no se ve que hay un derecho al ejercicio de la maternidad, que es un derecho de ellas, un derecho de los pibes, y que esto está totalmente silenciado. Y esto de los chicos es importante porque, por un lado, nos obliga no solo a una perspectiva de género, sino una perspectiva de niñez. También perspectiva que tiene un fundamento constitucional. Pero además de eso, lo que le pasa a los chicos se vuelve como un boomerang en términos de angustia sobre la misma mujer. Entonces la carga es doble. Bueno, por eso de todas las posibilidades de maternar estando presas, nos vamos a centrar en el tercer grupo. Y las experiencias que les vamos a traer apuntan, cubren todos los aspectos, pero apuntan fundamentalmente a este grupo. Bueno, y para contarles un poco de qué va esta video de hoy y cómo viene el orden, les cuento que después de este encuadre que intenté hacer, no sé si fue bastante claro, Rosy nos va a traer los números que cuentan un poco, que nos muestran dónde está esa situación diferencial dentro del sistema punitivo. Rosana nos va a traer los números. Noris nos va a contar un poco qué significa y cuál es la realidad material de ser mujer, maternar y estar presa. Y después vamos a traerles dos experiencias que se desarrollaron en sistemas penales, en fueros penales, y que tienen que ver con esto. Y que bueno, ojalá les sirva y muchas gracias por estar acá y por escucharnos. Bueno, gracias Silvia y gracias a las organizadoras y a los organizadores de la Oficina de la Mujer por el espacio. Y gracias Noris que me va a ayudar a pasar las filminas. Bueno, como retomando lo que explica Silvia, vamos a dar desde los números, desde algunas Perdón, estadísticas, antes que un empieces, contexto. ¿se ve bien? Sí. Sí, sí. La idea de estas pocas filminas es dar un contexto estadístico. No agota el tema, pero va a permitir que después Noris desarrolle las cuestiones relacionadas sobre todo al género. Podemos decir entonces, yendo de lo global a lo particular, que en lo que va del año 2024 a nivel mundial, la población encarcelada, sea procesada o condenada, alcanzó los 11 millones de personas. Si tomamos un periodo que va desde el 2000 al 2024, la población mundial encarcelada creció un 27%. No creció en todos los continentes de la misma manera. Si quisiéramos ver algún detalle, podemos ver que en Europa, sin incluir a Rusia, creció un 11%, en América del Sur creció un 224%, en África un 53%, pero más allá de estos porcentajes, la cuestión es que el encarcelamiento de personas en el mundo va en aumento. En la segunda filmina podemos ver en lo que respecta a entre el año 2000 y 2022, siguiendo con esta mirada global, las mujeres encarceladas alcanzaron un 6,9% del total de la población mundial, lo cual significó un crecimiento alto del porcentaje, un 60%. Mientras que en ese mismo periodo el porcentaje de varones encarcelados subió un 22%. Si nos pasamos ya a Argentina, vamos a ver
y en específico en la cantidad de mujeres, vamos a ver que en los últimos 4 o 5 años, desde el 2000 hacia acá, el porcentaje se mantiene relativamente estable. Entonces, por ejemplo, en el año 2022, el porcentaje de mujeres encarceladas fue de 3,8, que en cantidad de personas significó 3.568 mujeres encarceladas. En el año 2021 fue de 3,9%, en el 2022 fue un 4%, o sea, 4.256 mujeres encarceladas. Y el año pasado estuvimos en un 4,1%. Ahora, este 4,1, si lo miramos en un porcentaje total de mujeres encarceladas. Pero si nos vamos al fuero federal, lo que vamos a ver es que ese porcentaje es distinto y es más alto. Es de un 7,4%. Esto se debe a que la mayor cantidad de mujeres encarceladas en este fuero lo están por el tema de la lucha, o digamos, por el que son aprehendidas por infracción a la ley de estupefacientes. A su vez, si seguimos dentro del ámbito federal, vamos a poder ver que el 55% de las mujeres encarceladas en ese ámbito lo están por infracción a la ley de estupefacientes, y de ellas el 57% está cumpliendo prisión preventiva, lo cual, acá venimos a lo que explicaba Silvia, es muy alto en relación al resto de la población en ese mismo fuero y en esa misma condición, que es del 41%. O sea, que como que las mujeres están sobrellevando dentro del fuero federal y por la imputación por delitos de drogas una mayor carga. Por otro lado, otros datos que tenemos sobre mujeres en el servicio penitenciario federal nos dicen que el 20% son extranjeras, que también es un porcentaje alto si tenemos en cuenta que el impacto de la cárcel es negativo en lo que es los lazos lo que son los lazos familiares, en lo que son en la vinculación con los hijos, con los nietos, con las parejas. El hecho de ser mujer, estar presa por drogas y además ser extranjera, bueno, sigue agregando factores de vulnerabilidad hacia las mujeres. Otro dato que tenemos es que en el ámbito federal el 29% de las mujeres cumple arresto domiciliario. Y en lo que el tema que nos ocupa de maternidad de mujeres privadas de libertad, lo que vemos es que hay algunos datos específicos, pero pocos, o por ahí desactualizados, sobre la cantidad de mujeres en este ámbito, nos quedamos en el ámbito federal, que tienen hijos. En el 2013 hubo un estudio interesante que es de acceso público, que hizo el Ministerio Público de la Defensa junto con el CELS, la Procuración Penitenciaria de la Nación, sobre mujeres en prisión, y encontraron que mujeres en prisión, el alcance del castigo se llama, muy interesante, y encontraron que el 85% de las mujeres privadas de libertad eran madres. Y ese porcentaje evidentemente continúa siendo así. La mayoría de las mujeres tenía 3 hijos promedio, y al momento de producirse la detención, esto en el 2003, hace 10 años, pero si hoy pudiéramos hacer el recuento, estoy casi segura que continúa de la misma manera. El 10% de los hijos, al momento de la detención, hijos menores de 18 años, terminaban en medidas de guarda, en hogares de sustitutos, en familias sustitutas. Un 30% eran cuidados por sus padres, por los progenitores de los niños, y un 60%, que es la gran mayoría a la que hacía referencia Silvia, que no viven con ellas en la prisión, no viven en arresto domiciliario. Un 60% de los hijos viven con otros familiares, con otras personas, con otros parientes. Entonces esto nos muestra una realidad que al principio parece pasar
¿Qué podemos hacer nosotros como operadores judiciales con esto? Bueno, hay cosas para hacer, de hecho se vienen haciendo. Entonces, ante esta realidad que nos plantea el fuero federal, en la que la mayoría de las mujeres encarceladas lo están por el delito de narcotráfico, pero el delito chiquito, el narcomenudeo que le solemos llamar, y además la falta de perspectivas de género, en realidad nos abren grandes desafíos para el trabajo. Hay experiencias que se están llevando adelante, que les vamos a contar en un segundo segmento de la jornada, que nos parece que vale la pena reproducir y multiplicar porque van justo a este tema, ¿no? De la mujer privada de libertad, su derecho al ejercicio de la paternidad y de la maternidad y qué pasa con todo este cúmulo de este grupo familiar que se ve afectado cuando una mujer termina presa. Dicho esto, le doy paso a Noris para que explaye sobre el tema. Gracias. Bueno, gracias. Dejo de compartir porque yo no les voy a compartir nada. Y voy a tratar de ordenarme porque la verdad es que sobre este tema hay mucho que podríamos hablar. Lo que no quiero es, digamos, irme por las ramas, quiero centrarme en las cosas que me parecen como más importantes y retomar del planteo que hizo al comienzo Silvia, de desde dónde lo vamos a pensar, ¿no? O sea, no pensarlo desde, a ver, eh, pienso esta situación para que la mujer se haga cargo del cuidado de los niños y de esa forma sea el ejercicio de su maternidad, sino pensarlo desde algo más complejo, digamos. Yo pensaba que esto no es solo un tema, primero no es solo un tema jurídico, es un tema de políticas públicas, que son jurídicas, judiciales y del Ejecutivo, en lo que se refiere a la ejecución de pena, que además están muy articuladas con todo lo que tiene que ver con los derechos de los hijos de estas mujeres cuando son menores de 18 años, que para mi gusto debiera ser el eje de pensar cualquier decisión más allá de lo que dice nuestro artículo 10F, inciso F del Código Penal y el 34, inciso F de la Ley de Ejecución, sobre el tema de los 5 años. Y sobre el tema de solo pensarlo en mujeres, yo creo que ahí habría que mirar esos dos incisos, interpretarlo a la luz de la Convención de los Derechos del Niño. Y, digamos, y además, porque hay trabajando en este tema, yo creo que también debemos reinterpretar lo que nuestro Código Civil hoy regula como responsabilidad parental, mirar qué significa, qué contenido es el de la responsabilidad parental, ¿no? Responsabilidad parental es también, a ver, ocuparme de la vida cotidiana, es acompañarlos al colegio, es ayudarlos a hacer los deberes, es preguntarle cómo está, es charlar sobre lo que le está pasando a mi hijo. No es solamente resolver cuestiones que tienen que ver con determinados trámites judiciales o no judiciales, pero sí jurídicos y sí públicos, quizá, ¿no? Administrativos. Por esto, digamos, el tema es, yo los invito a que nos preguntemos, la primera pregunta que yo me hice en relación con esto es, ¿cuál es la realidad de estas mujeres que vivían estas mujeres antes de la privación de la libertad? ¿De dónde vienen estas mujeres? O sea, ¿cómo son estas mujeres? Son mujeres solas, en general de hogares monoparentales, muchas, y muchas más, según si ustedes, como bien dijo Rosana,
en esta encuesta que hicieron en la defensa, el CELS y la Procuración Penitenciaria en el 2013, identificaron que muchas más son además jefas de familia, aun cuando no sea un hogar monoparental, son las mujeres las jefas de familia. Una parte importante de este universo probablemente sean mujeres desempleadas o con trabajo no formal de bajo ingreso, o sea, que articulan entre el desempleo y un empleo informal. Pero más del 60% de estas mujeres son el principal sostén económico del medio familiar. Además, ¿de qué historias personales vienen estas mujeres? Vienen en general, muchas de estas mujeres entrevistadas, la mayoría de ellas vienen con historias de violencias intrafamiliares desde la infancia. Y en este punto voy a decir que hay que prestar mucha atención a este tema de la violencia en la infancia porque eleva los riesgos de un montón de cosas, entre ellos de terminar en el sistema penal. Son víctimas de violencia de género, muchas veces física, psicológica, económica, simbólica, en el contexto intrafamiliar, y la mayoría, no todas, pero la mayoría, mayoritariamente, tienen un secundario incompleto. O sea, si yo miro de qué contexto vienen las mujeres que hoy tengo presas, ya estas mujeres eran, previo a llegar al sistema penal, un grupo vulnerable, antes de ingresar. Incluso probablemente mucho antes de comenzar a, digamos, involucrarse en alguna actividad infractora de la ley. Y sus roles sociales, según lo que yo conté, de lo que ellas cuentan que hacían, ya estaban estereotipados desde antes, porque ya se hacían cargo de la crianza, del cuidado y de la provisión para su familia. Es más, yo cuando empecé a mirar cómo era la vida de estas mujeres, lo primero que se me ocurrió pensar es que ellas no tenían un plan de vida individual propio. Su plan de vida era ocuparse de su familia. Ahí mi pregunta es, nosotros, los operadores judiciales, digamos, cuando estamos frente a estas mujeres en una situación en la que se va a decidir privarlo de la libertad, ¿cómo ponderamos esta historia y este contexto que trae? O sea, si la mujer viene con toda esta historia, le preguntamos, no le preguntamos, sabemos a la hora de tomar la decisión y de ajustar la decisión a esa persona y a el delito por el cual estamos tomando la decisión. Esta historia la tenemos en cuenta, se la preguntamos no sé, en la entrevista personal, charlamos sobre esto con la mujer y con lo que ella opina sobre este tema, digamos, con lo que le preocupa. Bueno, la informamos de cómo va a ser en el futuro su relación con esa familia. Por lo que se sabe, por lo poquito que se sabe, solo el 15% recibe algún asesoramiento. Y ese asesoramiento lo suele obtener en la unidad penitenciaria a través de la trabajadora social, por el defensor, por familiares y por amigos. A mí me llamó mucho la atención que en ningún lugar dijera el juzgado o hablara de algún actor judicial más relevante, digamos. El juzgado, en mi caso soy asesora tutelar, pero el defensor de oficio, el fiscal inclusive. Y yo me preguntaba, estos estereotipos que vemos todo el tiempo, ¿cómo juegan a la hora de tomar la decisión? O sea, a la hora en la que el juez analiza el abreviado que firmó el defensor con el fiscal, a la hora de decidir el monto de la condena, a la hora de decidir la modalidad de ejecución de la pena. Primero se los tiene en cuenta, cosa que en mi realidad cotidiana, mi realidad, la que yo conozco, es que esto no aparece así como muy claro.
en los fundamentos. Y además lo que sí aparece, y lo que cada vez veo y me enoja más, es un estereotipo moral, ¿no? En el cual el dogma es tratar de que no se relacionen las madres con sus hijos para evitar que transmitan los patrones culturales delictivos de ellas a sus hijos que quedaron al cuidado de otras personas. Y eso sí que me preocupa, sobre todo me preocupa hoy que sigamos pensando esto y que lo digamos, que lo escribamos y que lo argumentemos en audiencias y en sentencias. En relación con este punto, digamos, a ver, ¿cómo? Y con algo que también dijo Silvia y que se relaciona con los números que antes nos mostró Rosana, que tiene que ver cómo ve el sistema penitenciario a la mujer. Y estoy pensando en el sistema penitenciario ya no en la ley, sino en el sistema, en los establecimientos, en el diseño del tratamiento penitenciario, en cómo se aplica en los jueces de ejecución penal y lo que controlan o no controlan. ¿Qué es lo que mira? A ver, en algún momento el sistema penitenciario, no en lo escrito porque en lo escrito no lo contempla, pero digamos, en las prácticas de este sistema, ¿alguien se para a pensar en el impacto negativo que implica el encarcelamiento de una mujer para ella y para su medio familiar? O sea, venimos de si le preguntamos, después tenemos que pensar en cómo razonamos eso que le preguntamos. Después, cómo ese impacto de la separación, porque esto es de un día para el otro, la mayoría de las mujeres con las, por lo menos con el universo que he trabajado, no es que hay mucho tiempo para prepararse ni para preparar a nadie. El impacto emocional que recibe esa mujer, o sea, que va a tener que solventar esa mujer que entra al establecimiento carcelario, sobre qué va a pasar con sus hijos, con quiénes se van a quedar sus hijos, quiénes los va a cuidar, cómo los van a cuidar. Eh, yo hay un miedo que he escuchado repetidas veces con las mujeres que tiene que ver con que, digamos, que sus hijos corren riesgo de ser maltratados, aun cuando se quedan al cuidado de familiares, por ejemplo, ¿no? Como dijo Silvia, muchas tienen mucho miedo sobre esto. En este punto, y volviendo a la vida penitenciaria, la planificación del tratamiento penitenciario respecto de las mujeres, si nosotros vemos lo que existe reglado, van a ver que no es muy diferente de la de los hombres. Y mi pregunta ahí es, ¿cómo nosotros podemos diseñar una vida cotidiana penitenciaria que contemple las especificidades de la mujer? A ver, si la mujer tiene hijos y quiere seguir teniendo una relación cotidiana y maternar con estos hijos, ¿qué posibilidades tenemos de que esto se pueda hacer? De que nosotros podamos lograr que esta mamá y sus hijos se mantengan vinculados. ¿Qué posibilidades hay de que una mujer tenga, no sé, una videollamada cotidiana de 1 hora con sus hijos para charlar sobre lo que pasó en el día? Y que los hijos le consulten cosas. O sea, este acompañamiento de la crianza. Ya sé, todos me van a decir, se suspende la responsabilidad parental, pero no estoy hablando de los términos jurídicos, estoy hablando del contenido de esa responsabilidad, de la cuestión emocional del vínculo que sostiene la responsabilidad parental, de cómo esos hijos siguen contando con su mamá, aunque su mamá no esté presente en su casa. Y cómo esto se trabaja tanto con ella como con los hijos. Y cómo estas circunstancias afectan a la salud mental de sus hijos y de ellas. Además de cómo trabajo yo con ella el acceso a herramientas para mejorar mi reinserción cuando salga, digamos. Y además cómo trabajo con ella la salud diferencial que tengo que recibir. Las mujeres tenemos desde edades tempranas controles de salud, no de enfermedad,
controles sistemáticos anuales de que estamos sanas. Yo pongo en duda que las unidades penitenciarias puedan garantizar estos controles sostenidos en el tiempo para todas las personas que están alojadas, todas las personas, mujeres, alojadas en las unidades penitenciarias. Hay mucho material, sobre todo la Procuración Penitenciaria, sobre este tema, ¿no? Que esto es todo un tema, el tema de la salud y la salud ginecológica de las mujeres, sobre todo. Por ejemplo, con el cuidado de la higiene menstrual y todo esto es muy complejo y no se trabaja nada, absolutamente nada. Y en este punto, el efecto del encarcelamiento. El efecto del encarcelamiento en relación con lo que sabe y no sabe de los niños. Yo creo que el mayor efecto es emocional. Mi pregunta es, ¿cómo lo gestiona la mujer sola en ese contexto? Quizá a través de sus compañeras. Yo no creo que haya ningún grupo en la cárcel para trabajar qué les pasa a las mujeres que dejan a sus hijos a cargo de terceros y están ahí durante un tiempo. Este encarcelamiento a su vez impacta en la organización familiar. Cambia la dinámica de esa familia. Primero porque cambia el adulto que se va a hacer cargo, que como ya vimos, la mayoría además continúa a cargo de mujeres, la mayoría abuelas. Y aún cuando fuera, por ejemplo, tíos, suelen ser las mujeres las que se cargan de estos cuidados. Pero el impacto más grave que tiene en los niños cuando son grupos de hermanos es que suelen ser separados, aún cuando se los lleven distintos familiares. Entonces yo ahí estoy haciendo con estos niños un doble juego. Los separo de la madre y después los separo entre ellos. ¿Por qué? Porque no todos tenemos familiares que se pueden encargar de todo nuestro grupo de hijos en conjunto. Además, porque en general el que se encarga suele tener sus propios hijos también. Esto, y según el estudio que comentó Rosana, la separación de hermanos es un 40% de los hijos de estas mujeres que son hermanos. O sea, el número es muy alto. Y el número de estos hermanos que ella ya mostró que termina en el sistema de protección, además lo que sufre no solo es la separación, también si no los separan es el cambio del adulto cuidador, porque es difícil sostener a lo largo del tiempo este cuidado cuando es de varios años. Digamos, al adulto cuidador primero, a quien por ahí no se tuvo mucho tiempo para preguntar ni para decidir, no siempre sostienen el tiempo el cuidado. Eso, por ejemplo, pasa cuando el adulto que se queda es el padre. No siempre es el que se termina haciendo cargo. La mayoría de las veces termina delegándolo en un tercero. Y muchos de estos adultos a la larga terminan en el sistema de protección porque no se pueden hacer cargo, por cuestiones económicas, por cuestiones de la organización familiar también. En este punto, la pregunta estrella es, ¿cuántas de estas mujeres que quedan detenidas participaron en la decisión de con quién se quedaban sus hijos? Creo que esto nos lo tenemos que preguntar. ¿Cuántas de ellas, cuando fueron detenidas, decidieron que sus hijos se quedaran con fulano o con mengano? Según lo que se sabe, casi la mitad, la respuesta es, se fue dando. O sea, nunca lo dejaron con alguien que pensaron anticipadamente. La mitad de las personas se quedan con quien se quedan, con el que está más a manos, con el que participó por ahí de la decisión, digamos, con el que la fue a acompañar, con alguien que llegó a preguntar cómo estaba. Hay un 12% de estas mujeres que dice que no tuvo otra opción, o sea, no decidió, le vino decidido con quién se quedaban los chicos. Y un 10% lo decide otro familiar,
con quién se van a quedar los chicos. Por ejemplo, el progenitor varón. El punto es, ahí la importancia de tener en cuenta esto, es cómo impacta esto, por supuesto que en los niños, estas detenciones, en los niños que, a ver, que aun cuando sean adolescentes, el impacto nunca es positivo. ¿Por qué? Porque el impacto en los niños tiene que ver con qué. Aumenta la vulnerabilidad, primero porque el sostén principal de la familia está detenido, después porque muchos de ellos pierden el lugar en donde vivían, o sea, tienen que ir a vivir a otro lado. Por el hecho, si el contexto no solo familiar, sino por ahí social del niño, sabe que es porque está detenida su mamá, también son excluidos. Muchos de ellos abandonan los estudios, tienen que trabajar para ayudar digamos, a que a alimentar al resto de sus hermanos, y los más grandes se tienen que responsabilizar por sus hermanos más chicos. Además, tengamos en cuenta esto, algo que ya se dijo, el 40% de las mujeres proveen desde la cárcel, o sea, sostienen a su grupo familiar con lo que trabajan en la cárcel, con un problema grave. El acceder al trabajo en la cárcel es dificultoso, o sea, ya ahí tenemos un problema grave, ¿sí? Ella los va a tener que mantener desde la cárcel. La mayoría de los niños, en realidad un cuarto, el 24% más o menos de los niños tienen problemas de salud mental a raíz del encarcelamiento de sus madres. Y muchos tienen problemas de salud física y emocional. Esto, digamos, este impacto en la salud mental, física, también se dan las madres encarceladas. ¿Por qué? Por la preocupación constante de lo que pasa con los niños, y de cómo son atendidos, y básicamente por la impotencia de no saber qué está pasando, porque muchas no saben, no tienen información. A ver, los obstáculos en el tema de visitas para mantener el vínculo. Por ejemplo, cuando se les preguntó si ella, o sea, cómo venía el tema con las visitas que tienen que ver con la salud de los niños, o sea, con los niños se enferman, que ellas tengan autorización para ir a visitar al niño. En relación con eso, la mitad de las mujeres contestan que por la distancia eso no se puede garantizar. El 21% que no se lo autorizaron ir a visitarlo. El otro 21% contestó que no sabía que podía pedir esto cuando alguno de sus hijos tenía un problema de salud. Que las visiten los hijos a ellas en los establecimientos carcelarios. El 20% dijo que una vez al mes los hijos la visitaban. El 6% cada 2 o 3 meses. El 6%, mucho menos de cada 2 o 3 meses, y un 7% dijo que nunca la habían visitado. Y las razones por las cuales, digamos, no visitaban, o sea, o van poco o nunca, tenían que ver con la distancia, con el costo del viaje, con el que estaban en un radio más o menos de 100 kilómetros, con que su familia estaba en otro país, el 60%, esto se relaciona con las extranjeras. El 5% era que no tenían adulto que acompañara a sus hijos, o sea, no había nadie disponible para acompañarlos a la visita. El 10% dijo que decidieron ellas que no los visitaran por el impacto que la cárcel le generaba a sus niños, o sea, los golpes, las armas, los gritos. Bueno, entonces, y una parte de estas mujeres que no las visitan, decían que en uno de los, creo que esto fue en un material de unas entrevistas que se hicieron sobre mujeres en la provincia de Buenos Aires, que contestaban que
muchas no le dicen a sus hijos que están presas. Y entonces arman una historia con el familiar que está a cargo sobre qué es lo que está pasando y que por eso no quieren que las visiten. Con lo cual ahí ya tenemos un montón de cosas para trabajar y podemos ver de cómo se está afectando esta subjetividad de estas mujeres presas, ¿no? Cómo estamos impactando. Yo lo que le propongo, digamos, a todos, lo que les propongo es algo que yo me propongo todos los días, porque yo también, digamos, entro en esto que, de seguir la marea y por ahí no preguntarme cosas, es que nos paremos, tengamos una postura crítica ante estas situaciones, cuando estemos ante una situación como esta, cuando estemos ante una situación en la decisión de encarcelar a una mujer, y que pensemos de dónde viene, a dónde va y cómo la va a impactar a ella, dónde va y cómo le va a impactar a su medio familiar. Y que nos tomemos un ratito de tiempo para analizar este impacto, para ver si tenemos salidas, o sea, si tenemos, digamos, caminos para minimizar, como yo suelo plantear acá con los chicos con los que trabajo, si podemos reducir el daño o minimizarlo al mínimo, el daño que genero tanto en la mujer que está privada de libertad como en los niños que están en la casa cuidados por un tercero o en una institución que los cuidan mientras que la mamá no está. Haciendo esto, reforzar el estereotipo de que le doy la prisión domiciliaria porque los niños están en riesgo y la mamá tiene que ir a cuidarlos. O sea, esto que suele ser un discurso muy difundido, y que como que se pide más de lo que pide la norma y además siempre pasa por el cuidado y la protección de la madre respecto de los niños. A mí me parece que ahí tenemos que ir hacia trasladar esta responsabilidad de cuidado en transformarla en algo más equitativo. Modificando la ley, reinterpretando la ley a la luz de la Constitución Nacional, bueno, viendo otras cosas. Hay jurisprudencia de la Cámara de Casación Federal sobre miradas que, por ejemplo, incluyen a los padres, incluyen a grupos de niños donde son mayores de 5 años. Digamos, no hay mucho, pero hay, y uno puede basarse en esto. Bien. Continúa, Roxana. Bueno, gracias. En este segmento me tomo un minuto para leerles algo que dijo una detenida hace unos años ya sobre esta realidad respecto del destino de los hijos, ¿no? Dijo, cuando me detuvieron, la jueza me dijo que de una de las nenas se hacía cargo mi hermana, de uno de los nenes mi hermano, de los 3 más grandes el padre, y del más chico, que tenía 4 meses, estuvo 8 meses conmigo en la alcaldía. Luego la jueza dijo que fuera con mi hermana. Estuve 3 años y 6 meses sin ver a mis hijos. Digo, esta es una realidad que podemos mitigar, sobre la cual podemos avanzar, ¿no? No tenemos necesidad de quedarnos en salir del paso, no, podemos pensar dispositivos, podemos pensar procedimientos institucionales específicos para estas circunstancias, de cuando se va a detener a una persona que tiene responsabilidades familiares, que tiene familiares a cargo. Entonces, en la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, hace 3 décadas prácticamente, se dictó una normativa por este tema, que consiste en lo siguiente. La normativa obliga a los jueces penales de la Jurisdicción Federal de San Martín a que tomen conocimiento cuando van a privar de libertad a una persona, si esa persona tiene
hijos u personas no autoválidas a cargo, bajo su exclusiva responsabilidad. Obliga al juez a mirar, a interiorizarse sobre esa circunstancia. No queda librado al azar. Entonces, si ve que esto es al preguntar en los allanamientos, que a veces duran 4, 5, 6 horas, en el allanamiento se labran actas, el personal policial sabe qué tiene que hacer con los celulares que incautó, con la droga que incautó, con los vehículos, con esto, con aquello. Ahora, de los chicos que están ahí, de la situación de maternar que tiene esa persona, nadie dice nada, dice el código ni los códigos procesales. Entonces, en la jurisdicción federal de San Martín, si el juez obligado a tomar conocimiento de esto sabe que sí, que hay personas a exclusivo cargo, sean hijos, sea a lo mejor la abuela postrada, de la cual la mujer también se ocupa, se ve obligado a tomar medidas urgentes, que consisten en, primera pregunta, consultarle a esa persona que va a quedar detenida, que en general es mujer, porque hablamos de la cantidad de hogares monoparentales que hay a cargo de jefa de familia, preguntarle a esa mujer con quién quiere que queden sus hijos, hasta tanto se resuelva la situación procesal. La persona, la mujer en este caso, dice, quiero que queden con tal familiar. Bueno, se convoca a ese familiar y se le da conocimiento. Todo esto se queda en el acta que labra el personal que intervino, y se pone en conocimiento del juez. A esta persona se la vuelve a citar al juzgado el primer día hábil siguiente, y se ratifica la voluntad de esta mamá de que esos hijos o esas personas adultas no autoválidas queden con esta persona. Y esta persona, a su vez, que está asumiendo esa responsabilidad, también firma esta acta compromiso, conversa, tiene entrevistas en el juzgado. En este caso, la Jurisdicción Federal de San Martín tiene un equipo interdisciplinario. Podría no haber equipo y adaptarse esto y que sean los servicios locales, por ejemplo, Provincia de Buenos Aires, o los servicios de niñez, las direcciones de niñez que hay en todas las provincias ya a esta altura. Hay servicios especializados en niñez y adolescencia o en familia, quienes orienten para que esta mujer en ese momento de crisis, porque la privación de libertad, cuando se materializa, la mujer se da cuenta que se hace carne y que no va a volver al domicilio, es un momento de angustia tremenda, que tiene un impacto en lo subjetivo, en lo emocional, en lo psicológico, en ella, en los adultos y en los niños. Muchos somatizamos estas situaciones traumáticas, por eso hay niños que hacen regresiones, hay adultos también que tienen problemas de adicciones, que tampoco están siendo abordadas, mujeres con problemas de adicciones, que tampoco están siendo abordados estos temas como corresponde. Pero bueno, más allá de eso, hay en la Jurisdicción Federal de San Martín una norma que obliga al juez penal que va a privar de libertad a alguien a interiorizarse sobre la cuestión de si tiene hijos, y quien decide con quién quedan esas personas que estaban bajo su propia responsabilidad es la persona que va a quedar privada de libertad. Esto se conversa, se habla, se ratifica, queda en actas. Hay instrumentos de contralor, porque esto se pasa al asesor de menores, se da vista obligatoriamente. Si la causa va en apelación, también queda registrado en qué foja del expediente está esta acordada, el cumplimiento de esta acordada, que en la Cámara lleva el número 40, porque tocó ese número, pero lleva el número 40 del año 97, la acordada 40 para nosotros, hablando en lo cotidiano. Esta acordada es un instrumento simple que fue aprobado por la Corte en el año 97 sin ninguna observación. Y realmente se viene aplicando desde hace 3 décadas y no insumió la creación de grandes estructuras, no genera gastos para el sistema, se puede abordar con lo que haya en cada territorio. Entonces, un poco la idea nuestra es que, bueno, alguien que esté escuchando hoy la jornada pueda tomar este instrumento y replicarlo. Además, este instrumento en el año 2011 fue presentado también en el Día del Debate en la Comisión sobre Derechos del Niño, y se consideró una buena práctica.
Eso no puede caer en saco roto. Una buena práctica, ¿qué implica? Que puede ser multiplicada, adaptada a las realidades de cada jurisdicción. Entonces, esa es digamos, la experiencia de la que hablaba Silvia al principio y queríamos comentarles hoy. Un instrumento institucional dentro de la política judicial del ámbito federal, totalmente posible de ser aplicada, que casi no tiene inconvenientes y que lleva a la persona privada de libertad, le respeta el ejercicio de la responsabilidad parental y trae cierto marco de humanización, si se quiere, y visibilización y actúa en esa emergencia que se produce, en ese shock que se produce al momento de, bueno, la legítima detención en este caso, de una mujer. Eso es lo que quería acotar y quería, bueno, darle paso ya a la experiencia que nos va a comentar Noris ahora, muy similar, que se está llevando adelante en juzgados de Cava, ¿no es cierto, Noris? Sí, Antes de así que, es. Sí. sí, no, antes de que vayamos a la segunda experiencia, una cosa que Rosana la nombró, pero creo que tiene que quedar absolutamente clara, es que la norma lo que le pide al juez es ver y después pasar al ámbito proteccional correspondiente. Los pibes no quedan ligados al juez penal de ninguna forma, porque esto además no está permitido en la ley, no corresponde, no es función del juez penal. Pero Ujú. sí la norma lo que obliga al juez es saber. Eso quería Es señalar. perfecto. Bien, en Cava, ¿qué pasó? Bueno, pasó que, como verán, yo soy muy insistente con este tema. Por ahí no lo planteé. Primero, soy asesora tutelar, con lo cual vengo o sea, el planteo vino en Cava, a diferencia de San Martín, se hizo desde el Ministerio Público Tutelar. Primero yo fui muy insistente en la interna, o sea, en sensibilizar a la gente del Ministerio Público Tutelar para que este tema fuera un tema que pusieran en agenda. Y en el 2021, la asesora tutelar, a través de una resolución, convoca a una mesa de trabajo para intervenir tanto en lo jurisdiccional como en lo extrajurisdiccional en casos, digamos, de niños o personas que necesitan un sistema de apoyo eh, para el ejercicio de la capacidad jurídica con progenitores o referentes a cargo de su cuidado que se encuentren privados de libertad. En esta mesa que trabajó durante el 2021, a lo largo del año hubo varias reuniones, había jueces, defensores, fiscales, asesores, personal de la Secretaría de Patronato, personal de ejecución, personal de la Secretaría de Justicia, digamos, del Ejecutivo. Se hizo un análisis de la situación, se trabajaron casos como para ver de qué se trataba, digamos, por qué nosotros llevábamos este tema para trabajar. Si bien nosotros lo llevábamos desde los niños, también nos importaban las madres de los niños, era fundamental, porque lo que le pasaba a los niños tenía mucho que ver con lo que le pasaba a las madres de los niños. En el año 2022, lo que se hace tampoco es una acordada, sino que lo que se hace es un convenio entre el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público Tutelar, por el cual eh, comienza una prueba piloto con algunos juzgados, creo que eran 7, una cosa así de juzgados, en el que iban a hacer esto que Roxana contó. En el momento en que se va a decidir, por ejemplo, en la audiencia de prisión preventiva o en la audiencia en la que se lo condenaba a un cumplimiento efectivo, se trabajaba con la mujer esta entrevista como en profundidad. Digamos, tenía hijos, con quién quería que se quedaran, qué le preocupaba de con quién se quedaban. O sea, una cantidad de información que se decidió que nuestro ministerio elaboró un formulario
elaboró una guía para dárselo a los juzgados sobre cómo era para la entrevista y lo que se le explicaba a la persona, digamos, a las mujeres sobre este tema, y se llena el formulario. En este caso todavía, digamos, hay como, o sea, llena el formulario, no, o sea, no hubo que contratar a ninguna persona, no hubo que armar ningún equipo ad hoc, lo que ya teníamos todos, usamos eso para empezar a, digamos, a tener más información sobre el tema. Porque lo primero que pasó, recuerdo, en la primera reunión que tuvimos sobre este tema, ninguno de los jueces presentes sabía cuántos detenidos tenía que tuvieran hijos, por ejemplo, un dato mínimo. Y si ustedes se fijan en la estadística del SNEP, lo único que da de información es la diferencia entre mujeres y hombres, o sea, género, cuántos hombres están detenidos, cuántas mujeres están detenidas y los delitos en relación con este género. En ningún caso da datos sobre si estas personas tienen hijos. Nunca. O sea, no es un dato que se releva. Y actualmente, bueno, una compañera mía de AMJA, que es jueza de ejecución del juzgado número 5, y que a su vez es digamos, por un convenio conjunto entre la Asociación de los Jueces de Ejecución de Pena y AMJA, están haciendo una investigación específica sobre mujeres, porque la idea es ver cómo la estadística del SNEP, además, se empieza a ver este tema, se empieza a ver las especificidades de las mujeres eh, en las unidades penitenciarias. Porque las especificidades, si ustedes se fijan que hay, todas están referidas a hombres más que a mujeres. Las cosas que mira el servicio, ¿no? Las categorías con que el servicio arma la estadística. Este formulario es enviado por mail a un mail específico que puso el Ministerio Público Tutelar. El Ministerio Público Tutelar toma contacto con los niños, con el adulto que se quedó a cargo de los niños, en el caso de la Cava, y trabaja con ellos, bueno, lo que está pasando, hace como, o sea, lo que trabaja el Ministerio Público Tutelar a través de sus equipos interdisciplinarios, descentralizados, es la situación de los niños, lo que los niños tienen para decir, informarlos, hace el puente entre el adulto, los niños, el defensor del adulto muchas veces, la familia, las necesidades de ambos, remueve obstáculos, acompaña en el acceso a determinados derechos, por ejemplo, de salud, sobre todo de salud, el acceso a que los niños, sobre todo si participaron en allanamientos, en general casi todos los niños terminan con tratamientos psicológicos, porque los allanamientos los afectan muchísimo y entonces nuestra realidad, en la estadística, digamos, nos dice esto. Y los planteos jurisdiccionales, si hay que hacer planteos como estos, como generar espacios de vinculación y sugerir cómo se podrían vincular a partir de lo que los niños demandan, a partir de la unidad en la que la madre está detenida y a partir de cuál es su realidad en esa detención, se hace a través de los asesores tutelares de primera instancia, que lo que hacen es hacer una presentación en el juzgado llevando la propuesta, que después es trabajada por el juez, que no necesariamente es las dos opciones que, como ya dijimos al principio y como explicó Silvia, no son las que nos ocupaban hoy y que ya existen y están normadas en la ciudad. Esa experiencia piloto que empezó con unos pocos juzgados, luego se extendió a todos los juzgados. Hoy se hace eso con todos. Ahí, y lo que sí puedo decir, uno puede generar a ver, como una práctica institucional y un circuito institucional virtuoso sin invertir un peso, solo modificando nuestras cabezas e incorporando un tema desde una mirada que antes no lo teníamos. La verdad es que eso es lo que sucede en la práctica. Y hasta acá llego. Sobre esto Bien. que plantea
sobre esto que plantea Noris, de abrir la cabeza, y que trajo Rosana una forma, una ingeniería institucional donde se desarrolló una práctica, y Noris trajo otra, con otra ingeniería institucional diferente y otro concepto diferente, donde también se desarrolló una práctica, y ambas desde el lado de la creatividad, desde el lado de ver lo que pasa y pensar. Siempre lo hicimos así, y si lo hiciéramos de otra forma, pensando en los derechos de mujeres y de los chicos que dependen. Esto yo quiero hacer un pedido a todas las personas que están en este momento escuchándonos, que es el siguiente. El Comité de Derechos del Niño, por primera vez en el monitoreo que hizo sobre Argentina, le reclamó a la Argentina una política judicial respecto de este tema. Seguramente, además de estas dos experiencias, hay otras. Muchas personas que estén aquí habrán tenido prácticas o conocerán protocolos. Por ejemplo, sabemos que la Cámara Federal de Rosario, no sé si hay alguien en este momento de la Cámara Federal de Rosario, cuando deniega una detención domiciliaria, confirma una denegatoria, organiza el contacto con las áreas del Poder Ejecutivo que asistan a quien queda con los chicos, inclusive ha hecho convenios. Sabemos que en el Juzgado de Ejecución de Concordia hay mucha preocupación por esto y están tratando de avanzar sobre esto, pero debe haber muchas cosas que no conocemos. Pedimos, por favor, que nos la manden, porque la idea es armar un dossier de buenas prácticas, de prácticas virtuosas, y de lo que haya de normativa, si es que en algún lugar lo hay, inclusive de normativa que no sea judicial, de normativa que tenga que ver con las fuerzas de seguridad, cuando las fuerzas de seguridad actúan en auxilio de los jueces de la jurisdicción. Que por favor nos lo manden. La idea es armar un dossier y que esto pueda circular por todos los fueros penales para que nos sirva de insumo y de alimento y de abridor de cabezas a todos con todas estas prácticas. Esto quería pedir antes de que pasemos a las preguntas. Por favor. Bueno, muchas gracias. Bueno, la primera pregunta es la siguiente. ¿Se está analizando cómo abordar de fondo este tema de maternidad en cuanto a la privación de la libertad? Es decir, ¿se están implementando acciones? Bueno, Bueno, ¿querés contestar vos, Noris? No, digo que esta es como la primera acción que nosotras por lo menos estamos implementando. Claro. Hay acciones que son de orden macro, que tienen que ver con las leyes, que tienen que ver con las políticas públicas del Ejecutivo, y hay acciones que tienen que ver con la política judicial. Y la política judicial, hay acciones que son de orden macro, que dependerán de cada tribunal superior o de la Corte Suprema, y hay acciones que tienen que ver con cada tribunal, o por lo menos con cada cámara, que es un poco lo que ha sucedido aquí. Son dos acciones a nivel cámara. para la doctora Fabiano, ¿puede recordar la acordada de San Martín? Sí, cómo no. Es la acordada 40 del año 97 y acá con las dos expositoras hicimos un envío de material, de bibliografía, y también está lo de casación que nombraba Noris, que entiendo que va a estar disponible por Así si es. quieren tomarlo y leerlo de allí. Está. Así es, va a estar Sí. subido en nuestra página junto con la desgrabación de Sí. la videoconferencia. Claro. Es la acordada 40, que ahí van a ver, les digo brevemente, además de esto de la consulta y de la obligación del juez, de la obligación de la policía o del personal interventor que tiene que actuar en auxilio del juez, también de incluir esta pregunta sobre personas exclusivo cargo de quien queda privado de libertad. Y después, como la segunda parte, que es el trabajo que se hace con la persona que el detenido o la detenida nombra para que cuide a los chicos.
a los más chicos, que es, bueno, interiorizarla, orientarla y tratar de que imaginemos que son los niños, que no cambien su centro de vida, que si se puede, no cambien de escuela, mantengan contacto con los padres, con la madre, y mantengan un poco el estilo de crianza que los padres habían planificado para ellos y demás, ¿no? Hay toda al principio de las detenciones suele darse un momento difícil en el que todos dicen, sí, yo te ayudo, que queden con mi hermana, qué sé yo, y después resulta que tuvo el caso extremo de una señora que se hizo cargo teniendo 8 hijos, de los 7 hijos de la detenida, fueron 15 de golpe y porrazo, es imposible. Pero toda esa situación no es inabordable, digo, nosotros tenemos que trabajar interdisciplinariamente además, la misma Corte nos lo dice, nos lo dijo ya en el 2009 cuando asumió las 100 reglas de Brasilia para personas en estado de vulnerabilidad, acceso a la justicia. Tenemos que trabajar interdisciplinariamente porque estas situaciones, si no, son inabordables y nosotros tenemos que dar una buena respuesta como servicio de justicia, ¿no? Entonces esto de pensar, como decía Noris, y leer experiencias y bueno, que se nos vayan ocurriendo prácticas que puedan ser implementadas, ¿no? Así que bueno, eso es, la Acordada 40 toma esto. En un principio se pensó sobre los niños, el interés superior del niño en aquel tiempo, y después se fue como ayornando, y bueno, y después hasta ahora ya se piensa también desde esta perspectiva de género. Bien, muchas gracias. ¿Se realiza alguna investigación sobre las posibilidades de que el padre de los niños, que no sea autor de violencia contra la madre y sus hijos, se haga cargo de los niños de madres privadas de libertad? A su vez, respecto de los hombres que están privados de libertad, ¿buscan la manera de realizar tareas de cuidado respecto de sus hijos que quedaron a cargo de la madre o buscan quien colabore con la madre en la habitualidad de los niños? Mira, esa pregunta en realidad son dos preguntas. Yo respondo por la Acordada 40, que es con la que trabajé. Vos, Noris, dirás si hay diferencia respecto de lo de Cava. La Acordada 40 toma la situación de hecho. En general, no siempre, pero en la inmensísima mayoría de los casos, cuando se detiene a la mujer también se detiene al varón, o el varón prófuga, que es la otra, que es lo más probable. Entonces es muy difícil que una mujer esté detenida y el varón pueda hacerse cargo. En uno de los materiales que subimos hay datos sobre esto de una investigación de la Universidad de 3 de Febrero, de la PPN, de la Procubin, y realmente el número de padres que se hace cargo de los niños estando la mujer detenida es bajísimo. Esto por un lado. Por otro lado, me parece importantísimo lo que señala esta pregunta y bien que por quién la hizo, porque la responsabilidad parental es coparental. Entonces, hay una necesidad de trabajar con los varones en la prisión, su propio lugar como padres, que no solamente redunda en beneficio de los chicos, redunda en beneficio de los propios varones y redunda en beneficio de las mujeres. Y sobre esto les vamos a subir, no recuerdo si lo hemos subido, si no lo agregamos, una experiencia en Cataluña. En Cataluña trabajan justamente grupos de parentalidad positiva en esta concepción. La parentalidad y el que los padres mantengan un buen vínculo con los chicos es bueno para el padre, para el chico y además para la mujer. Y aquí en la Argentina hay una ONG que es ACIFAD, la de familiares de detenidos, que está empezando a avanzar en un programa que ojalá salga y se concrete con un club importantísimo de fútbol, yo diría que uno de los dos clubes más importantes del país, justamente para reforzar mediante el juego de fútbol, el vínculo entre varones e hijos. Pero bueno, esto es algo que en este momento a nosotros nos excede. Nosotros lo vemos con las personas detenidas. Muchas gracias.
La idea de esto divide las causas por lo que están detenidas, las causas de abusos y violencia. Los mismos niños no quieren verlas. No es una pregunta, es un... Eh, Seguimos a... y Sí, inteligentísima pregunta, gracias. El tema es el siguiente, el juez penal no sigue la vida cotidiana de los chicos. El juez penal lo que hace es ver y asegurar en el momento, en la primera instancia, a través de los organismos que corresponden. El tema de la vinculación es, por una parte, de los organismos y por otra parte, si es un tema complicado, de los juzgados de familia. No es un tema a decidir por el juez penal, es un tema del fuero de familia. Entonces no hay mucho que decir respecto de eso, no hay una intervención en ese punto. No sé, Nori, si lo de ustedes es diferente. No es tan diferente. Em, a ver, yo lo que creo es que es cierto, el juez no sigue la ejecución, pero yo creo que los jueces de ejecución, cuando siguen la ejecución de la pena, Ah, debieran como indagar sobre este tema y sí sí. debieran articular con el servicio de protección y con todos, digamos, con los jueces de familia en caso de ser necesario, ¿no? Yo lo que veo es que el mayor trabajo que hacemos con estos casos es básicamente de articulación. O sea, no es solo de Bueno, hablar con los chicos, sino después de articulación con todos los actores, algunos son judiciales, otros son del Ejecutivo y muchos otros son de la sociedad civil, pero que si no existiera esa articulación no hablarían entre sí. sí, Sí, otro tema que me parece que por ahí aclarar, los niños que hijos de personas detenidas no quedan en el tema de la acordada 40 y en la otra experiencia tampoco, no pasan a estar judicializados. Son, por ejemplo, la base general de datos de niñas, niños y adolescentes de la Corte, en el año 2012, creo que fue 2014, hizo todo un esfuerzo y colocó una grilla donde se suben los datos no solo de los adolescentes infractores a la ley penal, de los niños víctimas y niños relacionados a las causas de sus padres. Estos son sin datos identificatorios, nada más que género y edades, como para empezar a vislumbrar esta realidad, ¿quiénes son estos niños relacionados a las causas de sus padres? Bueno, son estas personas menores de edad, hijos de la persona detenida, como que empiezan a aparecer ahí, pero no porque queden judicializados. El juez penal que entiende la causa de los padres hace eso, y si llegado el caso, el organismo de la administración pública o hay alguna denuncia o lo que sea y tiene que pasar a juez de familia, bueno, pasará a juez de familia por otras cuestiones. Pero si no, es empezar a visibilizar que ahí hay una persona detenida, que tenía agente exclusivo cargo, que esto no puede quedar como si no existiera. Hay que verlo y hay que operar en ese sentido, pero no implica que los chicos están judicializados, digamos. No, ujú, tal cual, en el caso de Cava, cualquier intervención que hace el asesor tutelar lo hace por el derecho a ser oído de esos niños previo a tomar una decisión que los afecta, por ejemplo, como es la detención de su mamá, en este caso. ujú. Ah. Vamos a otra. Si es posible, además, quisiera saber si Rosana puede repetir la referencia a la que hizo alusión sobre el alcance de la prisión, el alcance del castigo. Gracias. ¿Se escuchó la Sí, pregunta? Ah, está, el libro está entre el material que les van a subir. sí. perfecto. Muchas Es gracias. un estudio interesante que es mujeres en prisión, el alcance del castigo, se llama así el texto, y es del año 2011 y fue hecho en conjunto por el CELS, la Procuración General de la Nación y otro organismo más
El Ministerio Público de la Defensa, sí. Que empezaron como a preguntar o a mirar estos otros datos que no aparecen, por ejemplo, en las estadísticas del Ministerio de Justicia, del Sistema Nacional de Estadística de Ejecución Penal, que va como más al dato más grande, más duro, varones, mujeres, etcétera. A lo sumo ahí, la participación familiar se ve en que hay un ítem que pregunta por las visitas, si los visitan, pero hasta ahí llegan esas estadísticas, digamos. Lo otro es como, fue interdisciplinario, me parece a mí, un intento bueno y da material como para seguir pensando. Sí. Bien. Los niños que van a hogares sustitutos, que no son de familiares de las detenidas, ¿son reintegrados a sus madres al recuperar la libertad? ¿O existen casos en que no haya sucedido el reintegro de los menores? Dos cosas sobre esta pregunta, qué bueno que lo trajeron. No es algo que después nosotros podamos, desde estas prácticas, que son prácticas acotadas y limitadas a lo que se ha planteado, responder. Pero sí, también entre el material hay algo de ACIFAD sobre este tema, la descoordinación entre los juzgados de familia y los juzgados penales, que motiva que la madre que está detenida, procesada, ni siquiera estamos hablando de condenadas, madres procesadas, los chicos están en un hogar, por ejemplo, y se consigna abandono materno, y los chicos pasan a una situación de adoptabilidad. No digo que suceda siempre, pero ha sucedido. Ha habido casos, y muchos, en provincia de Buenos Aires de esto. Entonces, es un tema, hay un tema, esto no sé cuántas personas de las que están aquí son del fuero penal. El fuero de familia, el fuero penal juvenil, tiene una práctica incorporada en su ADN de mirar más amplio alrededor de la persona con la que están interviniendo y además articular hacia afuera con lo extrajudicial, o en general, digamos que la tiene más. Para el fuero penal, esto es absolutamente ajeno a su expertise, ajeno a su práctica, ajeno a su tradición, y lo que estamos pidiendo es que el fuero penal hagamos desde adentro el esfuerzo de abrir la mirada, de ampliarla, de saber que esa persona que está imputada, además de ser una persona que está imputada, es madre, y que además de lo que nosotros hacemos en nuestra causa, podemos llamar a tal servicio o a tal otro y que si les pasa esto, ocúpense. Pero esto es algo totalmente ajeno a lo penal, al fuero penal, y esto es lo que estamos pidiendo. Mi pregunta se relaciona con conocer qué lugar se le otorga a la lactancia materna en el ámbito carcelario, con la importancia que esta cuestión conlleva, debiendo, a mi entender, tener un lugar acorde, higiénico, saludable, agradable y en un ámbito tranquilo para que pueda darse el mejor vínculo entre la madre y su bebé. Excelente exposición. Gracias. Por los casos de abuso, tengo entendido que el propio servicio pone una restricción de ingreso a menores de edad víctimas de delitos de abuso. ¿Es así? Querría saber cómo juega el interés superior del niño respecto a la privación de libertad de sus madres. Yo quiero decir algo respecto a la... en algún momento se puede organizar con la OM una reunión, y esto sería lindo, con personal que trabaje con mujeres en la unidad donde viven con las criaturas hasta los 4 o 5 años. Eso estaría bueno. En lo que por ahí vemos en la práctica, o yo he observado, cuando la detenida tiene una criatura lactante, es como que rápidamente se trata de gestionarle, el defensor le gestiona el arresto domiciliario. En San Martín,
como está el equipo interdisciplinario que hace las entrevistas con estas personas detenidas, ya hay como un material previo con el que después se puede quizás avanzar en esta medida, ¿no? De arresto domiciliario. La acordada 40 en ese sentido también arroja un poco de material, un poco de información, una mirada más amplia sobre el grupo familiar, cómo le va a afectar esta privación de libertad. Entonces, bueno, bienvenido sea para después tener más material para tomar la decisión y en general, si son criaturas muy chiquitas, se tramite un arresto domiciliario, ¿no? Ujú. Y ahí, acá recién hice otra. Querría saber cómo juega el interés superior del niño respecto a la privación de libertad de su madre. ¿Cómo se plasma la gestión entre el juez de ejecución de pena y el juez de familia? Ahí me parece que son dos preguntas. Sí, La primera la acabas de responder. ¿Cómo juega el interés superior del niño respecto a la privación de libertad de sus madres respecto a la lactancia, ¿no? y sí, Rosana acaba de decir, se le da prioridad al interés superior. Por Claro. eso se prioriza el arresto domiciliario. Y pensando en un documento internacional, las reglas de Bangkok también dicen algo parecido en relación con la detención de mujeres cuando están a cargo de la crianza, ¿no? Que hay que tomar en cuenta esta cuestión. Y en la práctica en general, el interés superior suele ser el eje por el que se toma la decisión. Cuando hay un planteo concreto de mujeres con hijos. Ujú. Y bueno, y Y respecto a la gestión de juez de ejecución de pena y la jueza de familia, también de alguna manera ya la respondiste anteriormente, Silvia, ¿no? ¿O quieren Sí, agregar creo. algo más? No, no, está bien. Ah, Está bien porque nos queda muy poquito tiempo, así sí, vamos por eso. rápidamente. sí, La ley 10866 de la provincia, en su artículo 4, refiere que niñas y niños, toda decisión de permitir que los niños y las niñas permanezcan con sus madres en la cárcel se deberá tomar respetando su interés superior, al igual que la decisión respecto al momento de separar al niño y o la niña de su madre. En estos supuestos se deberá dar intervención al organismo de protección de derechos de niños, adolescencia, familia y al defensor público competente. Creo que ese artículo 4, si bien es un disparador para visibilizar estas cuestiones, creo humildemente que la cuestión central debe estar ante la ejecución de una pena. sí, está hablando de la ley de ejecución, de todas formas, de la Ujú. provincia. Y de hecho la Bueno, es su mayoría de las leyes opinión. de ejecución son así, sí. ¿No sería viable articular con la justicia civil de cada jurisdicción para darle intervención respecto de la tutela de los hijos menores de las detenidas? Aquí hay que diferenciar una cuestión. Si los chicos quedan eh, totalmente sin responsable parental, por ejemplo, chicos, una mamá que es ella sola con los chicos y la mamá es condenada, más allá de muchos cuestionamientos que hacemos al artículo 12 del Código Penal, más allá de esto, hay que dar la intervención. Ahora bien, los chicos no necesariamente tienen que estar tutelados por un juez civil, porque los chicos no siempre, eh, no tenemos por qué partir de que porque la mamá esté presa, los chicos están en una situación que amerite que alguien subrogue esa responsabilidad de la mamá o de la persona que lo cuida. Los chicos no necesitan ser judicializados, a eso me refiero. No es necesario que los chicos, porque su mamá esté presa, pasen a un juez civil. Por ejemplo, mi hermana viajó a Alemania por una beca y yo me quedé con los chicos, y los chicos no estaban bajo el escrutinio de un juez civil porque su mamá no estaba. Cuando es necesario, pero no siempre es necesario, o la mayoría de las veces no es necesario judicializar niños. No sé si alguien quiere agregar algo más sobre esto, o a No, lo mejor
Pensaba que la mayoría de las veces hay familia, está el padre, el otro padre o la otra la madre o el padre, depende de quién esté privado de libertad, haciéndose cargo, ¿no? También está la familia extensa, las abuelas, como vimos, Ujú. los tíos y demás. Ahora puede suceder que haya cuestiones previas entre esa pareja, que la Ujú. privación de libertad viene a agregar factores de vulnerabilidad respecto a la situación de los chicos. Cuando no hay acuerdo, por ejemplo, con quién quiere, el padre quiere quedarse con la criatura y la madre no quiere que ese padre la Que cuide se por quede. X causa que ya es anterior a la causa de menudeo de drogas, vamos a poner un ejemplo. Bueno, a veces cuando no hay forma de que esa pareja se entienda y esa criatura se está viendo afectada, ese niño se está viendo afectado, bueno, entonces sí va a haber que hacer una derivación al juez de familia, que son los expertos, en todo caso, los equipos interdisciplinarios del juzgado de familia para que intervengan, pero no son la mayoría de los casos. La mayoría de los casos, la familia, ante la privación de libertad, inclusive de la mujer jefe de familia, que es la que sostiene todo a nivel emocional, económico, habitacional, todo, la familia se reorganiza con mil dificultades, pero se reorganiza. Y esa madre presa desde la cárcel por teléfono trata de seguir maternando, es hacerle caso a tu hermana, fuiste a la escuela, no te olvides tal cosa, todos los días, tratando, o cuando se puede todos los días, porque eso tampoco es posible, trata de seguir con esto. Pero no todos los casos, coincido, tienen que llegar a problemáticas que tengan que ser miradas o intervenidas por un juez de familia o un juez civil. Bien, muchas gracias. Bueno, hay varias preguntas más, hay muchas felicitaciones y agradecimientos, pero vamos a leer la última porque no nos da el tiempo. ¿Qué pasa con el supuesto no legislado de prisión domiciliaria en casos de padres con hijos menores de 5 años a su cargo del artículo 10 del Código Penal? ¿Cuáles son las interpretaciones posibles y el estado actual de la jurisprudencia? ¿Responde, Hay Noris? jurisprudencia, hay alguna jurisprudencia, sobre todo cuando por ahí lo que pasa es que no hay mamá, porque falleció la mamá, y lo que hace es interpretarse el artículo 10 del Código Penal, inciso F, desde el interés superior del niño y desde digamos, el derecho del niño a ser cuidado en su medio familiar. Y por ahí no son, a ver, no son la mayoría, no siempre salen bien, pero si hay una circunstancia en la cual tenemos, por ejemplo, yo lo vi una vez con unos chicos que estaban en una institución del sistema de protección, porque no, la mamá había fallecido y no había otros familiares en el país, y, salvo el papá que estaba detenido. Y en ese caso después de mucho argumentar y mucho discutir, le dieron la prisión domiciliaria al padre para que se ocupara de los niños, de sus hijos. Porque los chicos además estaban en el sistema de protección en distintos lugares alojados debido a las edades, digamos. Vieron que no necesariamente las instituciones de alojamiento tienen grupos de hermanos, sobre todo si son de diversos géneros, diversas edades y muchos, digamos, es más complejo. Bueno, yo recuerdo porque recuerdo haber litigado desde el sistema de protección ese caso, y en los casos en concreto, cuando hay situaciones muy excepcionales, a ver, las fiscalías y los jueces son muy resistentes a pensar en el hombre haciendo tareas de cuidado. Ese para mí, ojo, es mi opinión personal, ¿eh? Interpretación personal de por dónde nos pasa este tema. Para mi gusto debería por ahí haber más. Bien. Hay un dossier del Ministerio Público de la Defensa que agrupó los poquitos fallos o los fallos que hay, que también se lo podemos subir. Perfecto. Bueno, muchas gracias.
muy interesante la exposición, las exposiciones. Repito, la videoconferencia va a estar subida en nuestra página, ahí vamos a subir todo el material al que hicieron referencia. En la solapa que dice materiales, cliquean y ahí va a estar disponible. Bueno, nos vemos la próxima. Muchas gracias. Muchas Gracias gracias. a Muchas todos y a Por todas. favor, manden las prácticas que conozcan. Sí, por favor. Bueno, muy bien. Gracias. Adiós. Adiós.